Raquel Larson Guerra es maestra desde hace 45 años y psicoanalista especialista en infancias y adolescencias. Su familia es de migrantes, educadores y luchadores sociales. Ha participado desde los 17 años en espacios educativos como directora académica de escuelas secundarias activas, asesora de cuerpos académicos de escuelas fundadas desde los exilios y con nuevas formas de educar. En 1989 trabajó en la primera agencia especializada en delitos sexuales y violencia familiar de la Procuraduría General del Estado de Querétaro, como perito en psicología. Desde entonces se ha especializado en violencia sexual y en prevención de violencias en salud sexual y reproductiva. Desde el 2005 trabaja como psicóloga clínica con especialidad en interconsultas médicas educativas y legales. Acompaña a colectivas, colectivos y asociaciones civiles que trabajan con violencia, muertes tempranas, así como acompañamiento en procesos de adopción y estrés traumático. Actualmente coordina un grupo amplio de trabajo comunitario que se reúne los domingos desde hace 3 años para compartir, reflexionar y atender en colectividad las problemáticas familiares que se han presentado de manera exponencial desde el terremoto del 2017, en específico en Ciudad de México y alrededores, y las complicaciones posteriores a la pandemia. Ya me debes ver, espero. Ah, perfecto. Ahora sí ya me ves. Hola, Hola. qué complicado es para mí esto. Sí, y yo te quiero dar todavía un poco más de lata para ver si podrías elevar un poquito, exacto, para verte bien la cara. A ver, espera, como no me veo yo, pero ahí estás tú. Ahí no te ves tú sí, tú a ti misma. Bueno, yo sí te veo. Yo te veo a ti. Bueno, muchas gracias. ¿Qué? ¿Estás lista? Estoy lista. Pues hola, buenas tardes. Te veo, es que no estás en la ciudad, te veo muy descubierta, pero yo aquí tengo frío. No, pero es que estoy en Morelos y en el sol justamente además. La eterna primavera, dicen, ¿no? Todavía. Pues no, la verdad es que se hace bastante frío en las madrugadas y noches, pero se hace más solercito y más azul que en nuestra ciudad a la que voy Sí, más mañana. azul seguro. Más azul y más verde y más de todo. Ujú. Bueno, ah, ¿de cuánto tiempo disponemos? El que ¿Libre? quieras. Sí. Va, bueno. Em, ¿Poema o chisme? ¿Eh? ¿Poema ¿Poema? o chisme? Hay dos Hmm, maneras de empezar. poema. Déjame lo busco. De todas formas, el chisme tenía que ver con el poema. Bueno, Espérame tantito. Ujú. Bueno, voy a leer un poema y de ahí partimos. Mujer de ideas, no, nunca he tenido una. Jamás repetí otras, por pudor o por fallas mnemotécnicas. Mujer de acción, tampoco. Basta mirar la talla de mis pies y mis manos. Mujer, pues, de palabra. No, de palabra no, pero sí de palabras. Muchas.
contradictorias, hay, insignificantes, sonido puro, vacuo cernido de arabescos, juego de salón, chisme, espuma, olvido. Pero si es necesaria una definición para el papel de identidad, apunte que soy mujer de buenas intenciones, que ha pavimentado un camino directo y fácil al infierno. Rosario Castellanos. Bueno, si hubieras elegido chisme, yo te habría confesado, no tan sintéticamente como ahora, que aquella tarde, noche en el Centro Cultural España, me pareció escuchar que estabas hablando de Rosario Castellanos y por ahí escuché también a Dolores Castro. Yo todavía me considero discípula de Dolores Castro, entonces agucé el oído y dije, ay, están hablando de algo interesante por ahí, pero no me entero bien. A ver si puedo entrevistar a Raquel. Pues bueno, esa noche en el Centro Cultural España que Lauri García nos invitó, Lauri García Dueñas, a estar en ese lugar, fue como una noche muy especial. Y en efecto tuve la grandísima fortuna de conocer a Dolores Castro, a Rosario Castellanos, a través de mi madre, María Guerra Tejada, quien fue, bueno, María era hermana, la octava hermana del doctor Ricardo Guerra. Mi mamá tuvo una relación muy cercana con Rosario, su cuñada, y mi madre, también poeta, pues aprendió, leyó y compartió mucha vida con Rosario. Cuando Rosario muere, mi mamá continuó una relación muy cercana con Dolores Castro. Entonces siempre, pues son parte de la familia y la poesía es parte como de mi cotidianeidad desde que yo era muy pequeña. Creo que casi se hablaba en poema en casa. Bueno, otra parte del chisme fue que también citando a Lauri, hace años acababa de nacer, acababa casi su primer hijo y yo iba a hacer un viaje muy simbólico con mi papá, que fue su viaje póstumo a Acapulco, y ella me dijo, ¿me puedes traer un columpio que me van a regalar? Y pasé a casa de tu mamá por el columpio. Bueno, por las circunstancias de aquella vez, yo terminé pasando la noche en casa de tu madre, que me trató como si yo fuese una persona de su familia. Y también eso fue, yo creo que lo que sentí esa tarde en el Centro Cultural España, como que dije, empecé así con la poquita información que tenía a atar cabos de quién era, de quién era Raquel. Y bueno, abro la entrevista con esto, pero quiero hablar más de ti, de tu trabajo. Entonces podemos empezar por cómo fue nacer y crecer en ese ámbito poético, revolucionario, etcétera. Pues mira, bueno, qué lindo que te hayas quedado ahí porque además efectivamente Lauri y ahora con Gil, o sea, un poco la historia siempre de lo que implicó. Mi abuela era guatemalteca, mi abuela materna, y mi madre siempre tuvo un cariño muy especial por Guatemala, pero solo pudo ir a Guatemala en 1952, me parece, cuando cumplen 20 años ella y su gemela. Y luego mi madre más bien se mete, bueno, mi madre estudió historia, fue militante del Partido Comunista y trabajó muchos, muchos años en la Solidaridad. Entonces, para mí siempre Guatemala era un lugar al que yo quería ir y que me parecía maravilloso, pero mi madre siempre decía que pues que no había condiciones para ir con la dictadura, con la represión. Mi madre fue muy cercana a quienes fundaron FEM, con Alay de Fopa, y yo recuerdo mucho en el 80, pues eso, de repente decir, hoy yo estaba empezando a estudiar la universidad, no podía ir a Guatemala, mi madre no podía ir a Guatemala, fue dolorosísimo cuando Alay de Pa y la desaparecen.
Y entonces desde los 80 que yo tenía 18, 19, 20 años, pues siempre está en mí esta parte como de la historia y la solidaridad. Por otro lado, mi mamá y mi papá se conocieron en Chicago en 1961. Tenían 24, 25 años. Mi madre ya había estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras parte de su carrera, había tomado junto con su hermano seminarios de filosofía, pero la mandan a Chicago, se va a trabajar allá unos meses, justo creo que distanciándola de algunos poetas de entonces, la familia diciendo, mejor que se vaya para allá. Y allá conoce a mi papá, que era hijo único, que estudiaba en Minnesota, que había estudiado filosofía, pero que había decidido dejar la universidad porque no quería ir a la guerra. Entonces se encuentran en Chicago y ahí empieza pues una historia de una amistad muy breve. Casi inmediatamente la vida de mi madre cambia radicalmente porque cuando ella está ya muere su madre, mi mamá entra en shock y pues en ese momento se entera también que está embarazada y mis padres deciden casarse en Chicago y luego ya venir acá. Justo hoy estaba leyendo de Vilma Fuentes su historia de cómo llegó a la Facultad de Filosofía y Letras en el 67 y menciona al padre Escurdia, que daba clases de filosofía. Él me bautizó. Hoy que lo leí, dije, ay, el padre Escurdia que me bautizó. Siempre como esta cosa entre que pues había en toda la historia de la familia Guerra y desde entonces además pues esta necesidad, ¿no? De los ritos pero como mi madre estaba de duelo porque había muerto su madre, se casa de negro y entonces el padre Escurdia es Wow. quien los casa, pues me bautiza. Entonces todas estas cosas pues eran los sesentas. Y sí, de niños a los hijos de Ricardo, de Rosario, mi primo Gabriel, los hijos de mi madre, o sea, como que éramos una familia que vivíamos muy cercana en el Olivar de los Padres, coincidían mucho los espacios. Yo de niña crecí en la casa de constituyentes. Entonces, claro, cuando Rosario se va a Tel Aviv, pues ahí eso cambia. Y pues yo iba por el mundo siendo una chica estudiosa, era lo que procedía porque no había dinero, pero se podían conseguir becas. Estudié en el Colegio Madrid, luego en el CCH Sur en el 77, 79, me fui a Nicaragua. Primero estudié economía porque quería cambiar el mundo económico y me di cuenta después de 6 meses que era un camino muy arduo. Y No eras mal. daba yo clases de inglés en ese entonces porque pues desde muy chavita empecé a trabajar y estaba en ese proceso cuando decidí que algo tenía que estudiar, o sea, sí era en la familia Guerra, así como que había que estudiar, había que ser consciente, había que tener una licenciatura, había que ir a la UNAM. Entonces, bueno, en ese camino pensé en estudiar pedagogía, que también era un espacio muy cercano en la facultad. Yo crecí mucho de chavita, pues con mi mamá a sus clases, a ver a mis tíos. Y entonces después decido finalmente en el 82 estudiar psicología. Ochenta y Y dos, o sea, poquitito antes del terremoto. Bueno, poco. sí, justo en el terremoto yo ya coordinaba el área de inglés de una escuela en San Pedro de los Pinos y estaba yo terminando la carrera. De hecho, en el terremoto, pues ahí aprendí mucho de mi trabajo de solidaridad y de estrés traumático, con lo que hasta la fecha trabajo de situaciones violentas y de riesgo, porque tenía 24 años terminando la carrera de psicología y pues nos pusimos a hacer locatel ahí con los taxistas y los radioaficionados desde la facultad, repartir medicinas, irnos a Tlatelolco, hacer albergues con los niños. Y pues creo que sí, el 85 sin duda marca.
en mí Literalmente ahí una, nace Locatel, ¿no? sí, literalmente. Se gestionó en la Facultad de Psicología y luego ya se fue eso aumentando. Y curiosamente, a mí me sorprendió mucho ahora en el terremoto del 2017 que me llegaran correos electrónicos y llamadas de pacientes preguntándome si todavía estaba yo trabajando porque ahora sus hijos necesitaban apoyo o porque habían revivido el trauma de entonces. Y la verdad es que es muy lindo cuando uno tiene un trabajo así porque a mí me sorprende. Ahora trabajo hasta con nietos de pacientes que fueron o de Wow. alumnos míos de 82, porque pues sí tengo 40 años trabajando y siempre desde una psicología social, comunitaria, aunque soy clínica, y pues muy desde la línea del psicoanálisis, pues comunitario y también, y eso creo que tampoco es un accidente, pues muy ligado a la solidaridad y a todo lo que se construyó en Argentina, en las guerrillas, en donde mucho del trabajo, pues con situaciones de trauma y todo lo que ahora es la pues recuperación del daño, la dignidad, la justicia, pues todo eso está atravesado por la psicología, pero sobre todo por una psicología, un psicoanálisis y un trabajo social, desde que sabemos que la construcción del pensamiento, pues no es solamente el pensamiento, sino que uno vive, se gesta, lee, procesa y toma una posición. Creo que lo que yo le agradezco mucho a mis padres es una conciencia política. O sea, sí saber que, pues, que lo racial pesa, que la nacionalidad pesa, que sí, y que todas esas cosas pueden pesar para bien, para mal, están. Y pues no sé, ahora me parece curioso en este momento de mi vida, estoy bastante sola en términos de que vivo sola, enviudé, murió mi madre, trabajaba yo con ella, pero ahora es muy interesante como darme cuenta de cómo, pues uno al final, si hace un trabajo de contacto con otros, pues todo el tiempo está conectando y volviendo como a recordar su propia historia. Y creo que ese día que me escuchaste en el Centro Cultural España era un poco eso, era decir, ay, qué curioso, cosas que pasaron hace 30 años, verlos a ustedes tan jóvenes y decir, bueno, pues les doblo la edad, pero puedo hacer muchas cosas y mucha de nuestra experiencia, si la compartimos, pues como de manera horizontal y multidisciplinaria, pues se convierten en espacios pues muy padres. Y eso creo que es lo que me ha llevado a mucho en mi trabajo. Bueno, aquí entre nos, a mí seguro que no me doblas la edad, pero bueno, entiendo que te refieres a que trabajas con gente muy joven. Pero tú Mm, eres muy joven, te llevo 20 por lo menos, ¿o cuántos tienes? 50, mañana cumplo 40. 40, te llevo 22. ¿Sí? Ah, pues, Son un montón. Nací en el 62. mm, Es una edad maravillosa, ¿cuál? ¿Tu edad o la los mía? 40. Ah, La mía yo estoy contenta porque afortunadamente estoy fuerte, estoy bien, no tengo ninguna condición médica de salud, pero la tuya, o sea, creo que toda la gente que nació en los 80 ahorita tiene, pues no sé. Es como si valiera la pena abrir otra vez las cajas de Pandora, pero para abrirlas entre muchos y decir, wow, ¿eso decían? ¿Eso pensaban? ¿Cómo le hicieron? Ahora restituyan el daño, por favor, señores. Creo que es un tiempo muy interesante el que estamos viviendo. a ver, más allá de lo gratificante que pueda ser esto que decías de que ahora ves hasta nietos, ha de ser también interesantísimo desde el punto de vista profesional, yo creo, filosófico, sociológico, desde muchos puntos de vista, político. Eh, bueno, por lo mismo es difícil, no sé muy bien cómo formular la pregunta, pero ¿qué ves en términos generacionales? O sea, ¿cuáles serían los puntos que más te llaman la atención
¿Cuáles son los, digamos, los patrones o los arquetipos que se repiten a pesar de que los tiempos cambien y las tecnologías avancen vertiginosamente? ¿Y cuáles son los desafíos nuevos, por ejemplo? Ujú. Ni siquiera sé si diría que es gratificante que me busquen, o sea, si digo, bueno, qué bueno que aquí sigo y que puedo ayudar en algo. ¿Y cuáles son los desafíos? Yo creo, Jimena, que lo que estamos viendo, o lo que vemos en mi clínica, lo que tengo un seminario de clínica desde hace 7 años, que justo lo llamamos nuevas clínicas. Yo lo que veo cotidianamente y cada vez más en lo que se llama las clínicas de la periferia, porque ahí se exponencian las problemáticas. Pero yo creo que algo que está pasando en este siglo XXI, justo el próximo año se estarán cumpliendo 100 años del nacimiento de Rosario, 50 años del primer año internacional de las mujeres. Claramente en los 70s, 80s se introdujeron nuevos códigos, nuevas maneras de pensar, sin duda la equidad y el mencionar de otra manera la importancia de nombrar los géneros y de entender cómo es que estamos atravesados por todo esto, pero creo que estamos viviendo un momento global muy complejo porque creo, siento, veo cotidianamente que se rompieron los códigos, lo que yo ahora llamo los códigos del amor. Es decir, que, o sea, si uno tiene que cuidar a alguien que está enfermo, pues tiene que ser respetuoso de lo que requiera ese enfermo, no de lo que yo piense que necesita. Si planteamos en los 70s que el amor podía ser libre, es decir, no sujeto a un contrato matrimonial o no sujetado a ciertas formas, creo que teníamos que haber tenido más herramientas para ofrecer también alternativas en caso de que se rompiera el preservativo. O sea, desde los cuidados que además nos implicaron también, porque en los 70s fue, y esto desde el psicoanálisis lo veíamos como la solución al malestar cultural. Pues ahí está Wilhelm Reich y los arquetipos y como decir, bueno, vamos a liberar el orgasmo, ¿no? Desde ahí, la libertad. En los 80s llega el VIH y obliga a replantearse esos códigos de salud. Y seguimos, es increíble, en estos tiempos todavía discutiendo cosas como la salud reproductiva y la maternidad voluntaria y la interrupción o no de los embarazos como temas políticos, cuando son temas de salud, clínica básica, más allá de un montón de cosas. Cuando yo digo se han roto los códigos del amor, es que, por ejemplo, tuve oportunidad de trabajar muy de cerca con la doctora Rafaela Esquiabón, con gente del Instituto Nacional de Pediatría en la clínica de intersexo en el año 2000. Cuando alguien ha abortado 2 o 3 veces, aún por decisión propia, algo tiene que acomodar, porque no es nada más decir, Es es un decir, problema, algo se le vamos a quitar, desacomodó. sí, algo se desacomoda incluso, o sea, en términos biológicos, pero también en términos de la decisión y de decir, ay, güey, sí me puedo, o sea, sí puedo dar vida. También puedo decidir que mi vida es más importante y que no es el momento o lo que sea, pero es como la fuerza de reconocernos las mujeres. Roberto González, mi compañero, que era rockero rupestre, en nuestras pláticas filosóficas que solíamos tener, decía, es que todas las mujeres son potencialmente mamás y nosotros somos un caso porque somos hijos siempre. Ese es un pequeño problema. Él decía que ese era el problema mundial del mundo mundial, que justamente las mujeres y los hombres sí estábamos construidos diferentes en términos de qué privilegiamos, de qué cuidamos, de cómo funcionamos. Y lo menciono a él porque, bueno, es alguien que escribió, que vivió los cambios de los 60, 70, que era poeta, diría yo, y que en todos sus textos justo cuestiona
Lo que te digo, en casa se cuestionaba la poesía, digo, no se cuestionaba la realidad y se leía la poesía para encontrar respuestas a esos cuestionamientos. Y cuando digo que se han roto los códigos del amor de forma general, es que ahora se habla mucho del cuidado, de la responsabilidad afectiva, pero cuando uno sabe, o sea, yo me formé como psicoanalista de niños, trabajo con adultos, pero mi formación en los 90 es como psicoanalista de niños. Y cuando uno entiende cómo, o sea, no podemos solo obviar que ya nació el chilpayate, que crezca y a los 15 que decida qué va a hacer. Dices, no, o sea, de verdad, que cómo crece. Si usa su cerebro para imaginar cosas lindas o solo para estar. Me impresionan mucho. Yo trabajo con problemas de aprendizaje. Actualmente me topo con chavos súper brillantes en procesos en donde su cuerpo no funciona, torpeza, no sé qué, y luego llegan con unos diagnósticos que uno dice, no, bueno, sí va a estar esto bien complicado, y luego dices, ¿y si lo llevo cargando la mochila alrededor de la cuadra 40 veces todos los días? Nos ahorramos una cirugía, es un caso real. O sea, pero en Porque no algunos había casos, tono muscular. y en algún caso mal diagnosticado. Este, Más que mal diagnosticado, creo que otra de las complejidades de esta ruptura de la ética, porque tiene que ver también con la ética amorosa, es que creo que en salud mental el diagnóstico diferencial es una de las cosas más complicadas que hay. En general, el diagnóstico diferencial es Eso es complicado. distinguir, por ejemplo, si tiene alguien un trastorno u otro. Sí, o si tiene un problema neurológico, o si de verdad a los 12 años, si descubres que tiene un daño en cierta parte del lóbulo frontal y hay cosas que simplemente no va a aprender, pero a veces puede ser que un chiquito de 12 años esté con esos síntomas, pero sea porque viene de una situación traumática y si nadie le pregunta, pues pasará por ser el tonto. Cuando yo les digo, los papás me dicen, ay, bueno, pero es que a partir de que mataron al abuelo enfrente de él, pues es que ya no aprende. Pero antes sí podía con las matemáticas, pues sí, pero si tú bajas la cortina porque mataron a tu abuelo, pues bajas la cortina, no tenemos cortina para duelo, no quiero ver la muerte, cortina para entender matemáticas, porque somos como lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, también creo que, pues no sé, o sea, sí siento que desafortunadamente se sigue como exaltando la maternidad como un camino hacia no sé qué. Y pues en las condiciones económicas actuales, en los tiempos del COVID, o sea, murieron familias enteras, se desarticularon muchas cosas. Los chinos acupunturistas decían que el COVID había llegado por la tristeza del mundo, no es que hubiera traído la tristeza al mundo. O sea, es como de qué nos enfermamos, la psicosomática es algo que actualmente muchísimo, si oímos hablar todo el tiempo de enfermedades autoinmunes, de eso pues Mm. prácticamente no oíamos hablar en los 80s. Y entonces cuando digo que se han roto los códigos del amor es porque yo creo que el amor tendría que ser de verdad universal y que la salud, la educación y el tener techo tendrían que ser procesos universales y pensados desde un espacio más saboroso. Mi otra historia genealógica es que mi origen es finlandés, mi abuela era finlandesa, mi abuela materna Raquel, con quien viví mucho. Ella escribía y trabajé con ella y estudié muchas cosas. Nunca pude ir a Finlandia, espero hacerlo, pero con ella compartía, era como la más cercana a la cultura finlandesa de sus cuatro hermanos. Y a través de ella fui conociendo cosas, por ejemplo, o sea, Finlandia es un país que tiene 11 millones de habitantes. En el año 2000 empezaron a ver que empezó a haber suicidios, lo cual normalmente no sucedía. Se morían congelados y mucho alcohol, pero como que empezaron a ver que había un problema.
lo que hicieron los finlandeses fue cerrar los hospitales psiquiátricos y mandar a todos los médicos a las casas a ver qué estaba pasando. De inmediato se modificó la curva. ¿Cerrar los Y yo, por hospitales ejemplo, psiquiátricos por sobrepoblación o por qué? no, o sea, lo que hicieron fue cerrar los hospitales a donde no llegaban los pacientes que se estaban suicidando, porque la gente no estaba llegando a pedir auxilio. Entonces dijeron, pues váyanse ustedes, un poco como lo que ahora están proponiendo en la ciudad, vayan barrio adentro a ver dónde está el enfermo. Y entonces empezaron a hacer trabajo comunitario de salud mental y a partir de ese momento a ubicar quienes sí requerían medicación, quienes sí tenían que ir a un centro por un tiempo y quienes solamente se estaban dejando morir ahora con un celular, con un motor que pudiera darle cuerda a su cosa, ¿no? O sea, como... Y eso, o sea, es como observar y pensar que la salud mental no es un problema individual, personal, aun y cuando haya un problema neurológico, físico, clínico, orgánico que requiera, de todas maneras, es resultado ese individuo de una familia y de un sistema, y para poderse reincorporar o estar bien, pues necesita también de un sistema pues, que lo acompañe en ese proceso, porque además también los diagnósticos en niños, adolescentes, en mujeres en situaciones traumáticas, pues son transitorios, porque si cambian las circunstancias de vida y creces, pues tal vez tu depresión ya no es el problema, digamos. O sea, porque en ese sentido creo que otra de las cosas, cuando hablo de estos códigos del cuidado y del amor, es que si a alguien se le diagnostica algo, siempre hay que seguir pensando que tiene posibilidades de con esa condición modificar algo, porque la verdad es que sí somos maravillosos en términos de resiliencia, de rearmarnos la vida. Yo ahora bromeo un poco con mis chicos en la comunidad terapéutica. O sea, si alguien me hubiera dicho que a los 62 años iba yo a vivir con 3 gatos, 2 conejos y 20 peces, habría dicho, esa no soy yo. Pues ahora esa soy yo también. ¿Y por qué hubieras dicho esa no soy yo? Pues porque siempre supongo que me asumí acompañada, Ah, pero pues los viejos a los que cuidé, mi madre y mi padre, pues ya se murieron. Mi compañero Roberto tuvo un cáncer de muchos años y, y pues se fue, como dice Néstor Brownstein cuando decidió, un gran psicoanalista que el año pasado, antepasado, ya en una situación de enfermedad prácticamente terminal, decide quitarse la vida y manda una carta bellísima en donde dice, yo no estoy abandonando a la vida me anda abandonando a mí, ¿no? Entonces, bueno, he trabajado mucho en este tipo de acompañamientos a largo plazo. Curiosamente, mis primeros trabajos como psicóloga los trabajé en casas para ancianos, haciendo rehabilitación. Entonces, no sé, como que la vida me ha llevado, en la medida en que siempre he trabajado, agradezco a la universidad pública toda mi formación, porque siempre que me decían que me iban a cobrar, yo me iba a otro lado, porque no iba a trabajar para pagar colegiaturas, perdón. Entonces, siempre logré colarme al psicoanálisis de universidad pública, siempre hay en algún rincón un salón que no sea lo caro que es la formación, porque esa es otra también, ¿no? O sea, también creo que tengo una gran vocación de maestra, de enseñar. Y actualmente eso es mucho de lo que estoy haciendo. Tengo un colectivo, una asociación civil, pero en realidad funcionamos como un colectivo y habemos varios terapeutas, y algunos fueron mis alumnos y ahora ya son parte del equipo, porque sí me parece que tanto los procesos terapéuticos como los de enseñanza, como la poesía misma, se transmiten, no se enseñan. No sé, o sea, no es así como de apréndete el cuadrito, sino justo es una transmisión desde un lugar de una escucha distinta. Lo que hacía Lolita Castro cuando daba sus clases, que era una maravilla. O sea, no, ella se conectaba a la computadora y Mari me decía, pero, o sea,
¿qué onda? Me lleva 20 años y puede con todo y todo lo resolvía, porque es esa Bueno, cosa, ella misma decía, soy sorda, no tonta. Los estoy viendo. sí. Mi mamá también tenía hipoacusia muy severa y Mm. entonces creo que eso lo compartían. Y cuando mi mamá tenía que ir al médico y no quería y teníamos que hacer labor de convencimiento, decía, bueno, ya sí, que sí soy necia, pero tonta no soy, solo necia. Ok, entonces, necias y sordas, pero tontas nunca. Entonces, no sé, Jimena, además, mi madre decía que alrededor de una mesa y con un tequila todo se podía resolver. Y si ya no había que decir, pues un libro de poesía, por Bueno, supuesto. siempre No, que no seas alcohólica. eso sí, en efecto, era un tequila, no eran botellas de tequila, era un Es tequila. verdad. Raquel, ¿por por qué elegir trabajar con gente joven? ¿Tiene algo que ver con aquello de infancia es destino? Como que sea un tiempo en el que, como que sea más propicio para curar, para ayudar. Sí, o sea, yo sí creo que, bueno, mi primera elección, o sea, quizás por mi propia infancia, era saber desde los 15 años yo empecé a trabajar. Y curiosamente el hecho de que yo viniese de formación de profesores y que yo a mis 15 16 años, más por condiciones de migración que por otra cosa, hablara yo bien francés, bien inglés y bien español, desde los 15 años yo empecé a dar clases. Luego creo que también en una familia en donde hay profesionistas, gente que trabaja en, pues en fiscalías, hay muchas abogadas, gente que que trabajaba en derechos humanos. Para mí era como muy cotidiano saber que había problemáticas muy profundas. Luego, cuando yo empiezo a dar clases a niños, mi madre, quien como te digo, tenía poca audición y tenía además también un problema de visión, mucho tiempo yo fui como la que le ayudaba a hacer sus fichas. Entonces, cuando yo estaba estudiando en la secundaria preparatoria, mi mamá trabajaba en el periódico El Día y dirigía la página de la mujer de la infancia, de las mujeres en el mundo y de la infancia. Y mi madre fue Premio Nacional de Periodismo de la Infancia en 1993, con base en esa página, pero para eso eran entrevistas. Y entonces yo y muchos de nuestros amigos hicimos entrevistas en los mercados, recuerdo mucho entrevistar a los payasitos, a los tragafuegos, en Tacubaya, a los cargadores, a los chavos banda, íbamos a entrevistar a los hijos de los Panchitos allá en Santa Fe. Y fue como un trabajo que mi mamá nos dio a varios en el CCH. Y entonces esas entrevistas yo sí recuerdo que a mí o sea, me impactaron de una manera muy como desde la piel de decir, es que no puede ser que haya niños quemados. Y entonces desde ahí había una cuestión en donde Rosario Castellanos tiene un bellísimo poema que dice, ¿en dónde me duele cuando me duele el otro? No me duelo en mí, me duelo en él. Y pues mis abuelas eran, venían también de las migraciones. Entonces empecé a trabajar en el Instituto de la Comunicación Humana en Miscuac, en problemas de lenguaje. Y todo el tiempo me daba yo cuenta que, pues, que sí, de verdad los niños son unas esponjas. Los niños y las niñas vivimos un abuso brutal. Hay todos, es cierto que hay la introducción de la sexualidad en el mundo y en nuestro país con estas dobles y triples morales es siempre muy violenta. Algo, por ejemplo, que yo descubrí para mi sorpresa en los 80 cuando trabajé en la primera agencia especializada en delitos sexuales en Querétaro, es que la mayoría de los menores de 10 años abusados sexualmente eran varones, no eran niñas, porque
el pico de abuso sexual en niñas aparece en la pubertad, cuando menstruan o cuando sus cuerpos cambian. Y todos los casos de pederastia que me tocó ver y que yo no daba crédito, pues eran a varones. Entonces, yo empiezo a darme cuenta en mi trabajo, que además como tenía yo que trabajar, o sea, no andaba yo escogiendo qué me gustaba hacer, había que trabajar y ganar dinero para esta semana y para el siguiente mes. Pues de alguna manera mi formación en el trabajo como maestra en el magisterio, pues me fue llevando, eso sí, desde un interés y una inteligencia mía de decir, bueno, pero podría yo hacer algo más, no solo ser maestra, que me sigue gustando y lo hago. Y ahí es cuando yo empiezo realmente a investigar y pues el psicoanálisis francés para mí y toda la manera de pensar al niño como un sujeto ético en construcción, no solamente como un chiquito que va a crecer, sino como un sujeto ético en construcción, desde que tiene 1 año, desde que dice yo, desde que, o sea, un niño de 3 años puede preocuparse por sus amiguitos o no, y ya desde ahí se hace una diferencia, porque ahí se aprende la preocupación por el otro, no a los Claro, 30. claro. Eso tiene, ¿No? O eso sea, tiene que ver con lo del amor, ¿no? justo. Entonces, cuando en el amor al cuidado, yo pienso, yo digo, yo quisiera que alguien me escuchara y esto se hiciera viral. O sea, yo creo que Yo te estoy si de verdad escuchando. la humanidad asumiésemos que niños y niñas, hasta los 9 años que se van a ir transformando, pero que en esos primeros 9 meses de vida en la panza, 9 meses para que sepa que él es él, los primeros 1000 días que se dicen, pero si los primeros 9 años de vida, como dice Freinet, como dice Piaget, como dice Freud, en lugar de hacer niñas y niños y desde ahí discutir el género y hablar de violencia sexual, solamente fuésemos cachorros en crecimiento y de verdad que los seres, o sea, que los adultos entendiéramos que esos cachorros hay que tratarlos como cachorros y que sí piensan. Mi papá decía, no me gustan los bebés, pero me encantan los niños en cuanto empiezan a hablar. Y se sentaba a hablar con nosotros cual si fuéramos grandes sabios. O sea, cuando yo espero, eso me gusta de la nueva escuela mexicana, que finalmente parte de ahí. Ojalá que podamos educar a nuestros maestros, directivos y autoridades y entornos, pero o sea, cuando la prioridad es el cuidado del otro para los niños y cuando eso se enseña y cuando, pues entonces uno aprende que cuidas al hijo del vecino, Claro. no agredes al niño del vecino porque te cae gordo, porque no, o sea, tendríamos que cuidar a todos los seres vivos y de verdad que si la humanidad asumiera, si entendiéramos que no solo la infancia es destino, sino es huella, es yo piel, es donde se van a armar muchas de nuestras posibilidades de solución de problemas o de acumulación de conflictos. Si eso se entendiera de verdad en todos los ámbitos, en todos los espacios, pues creo que desde ahí sí que, como dice Foucault, como el micelio, o sea, el micelio es cuidar desde pequeños la ética. Por eso la filosofía se tendría que enseñar en kinder. Bueno, justo Sacarla de clandestino. me recordabas a Foucault al decir que se está volviendo a las casas y que eso también puede tener que ver con el amor porque es como que se está desinstrumentalizando un poco, por lo menos en esto que dices, ¿no? Un aspecto de la salud. Sí, porque además, o sea, justamente lo que plantea Foucault en todo su trabajo sobre la microfísica del poder es eso, o sea, si desde el espacio en la casa donde se juega mayormente la violencia, desarticulamos los ejercicios de poder, pues estaríamos sembrando de verdad algo distinto. Y esto tiene que ser volver a las casas, pero también entender entre vecinos que nos podemos saludar y echar la mano, que no estamos aquí para competir, porque claro, eso también es algo, sobre todo en la ciudad, que es muy notorio. O sea, las amas de casa, como quisieron decirle a la presidenta, que tal vez a ratos quisiera hacer un pastel en lugar de resolver problemas nacionales. La quisieron ofender y la halagaron. Ajá.
y no, pero esta cosa como, o sea, porque al final lo que sí es cierto es que mujeres solas o parejas con un solo hijo que van a la escuela, que compiten, que tienen no sé qué, se convierte en una competencia hasta desleal entre las mamás y los niños y al final por eso dices, hoy, o sea, 5 en el pasillo, 3 en el edificio y solo están viendo cómo se molestan, pero eso tiene que ver con que los seres humanos cuando nos sentimos aprisionados, pues sí respondemos como alacranes, o sea, la verdad es que uno sí pica cuando te pican. Digo, si en la ciudad hubiera plantitas bonitas en lugar de solo alambres de púas, pues en mi seminario siempre digo que si la civilización humana hubiera empezado en las ciudades, ya habríamos desaparecido. Tiempo. Bueno, y ahora ya no está Foucault para escribir más libros, pero ¿qué pensaría de este año, ¿no? De los últimos 5, 10 años de las redes sociales. ¿Qué tanto se ha convertido esto en en un nuevo método pues ya no solo de control, sino de robotización de la Y gente, de además de los falta de, afectos, de sí, falta o de sea, conexión? quién sabe qué diría, porque además Foucault tenía esa gran capacidad para cuestionar como la parte del panóptico y de los ejercicios del poder en las instituciones carcelarias y hospitalarias, pero además un gran conocimiento de la salud, porque justo además todo su trabajo más fuerte lo hace con la aparición del VIH y después el SIDA que él mismo lo mata. Y ahí es que él hace mucha de esta cosa, o sea, como de esta teorización desde los ochentas y lo que después hace con Deleuze y demás, o sea, todo esto de los Le Plató, que son estos niveles de hasta dónde somos cuerpo, Ujú, hasta dónde somos virus, hasta dónde la inteligencia artificial viral. Ahora, a mí me pasan como dos niveles de pensar estas problemáticas. Una que me resulta muy interesante es justo pensar desde los poderes, desde en dónde se nos metió el capitalismo, desde dónde el amor, o sea, parece que es libre, pero no sé si es moneda de cambio o qué juega ahí, en dónde el cuerpo. Pero en otro territorio también es como la preocupación de lo más concreto, o sea, porque sí creo que algo tenemos que tratar de resolver o de pensar de cómo nos estamos autoenfermando biológicamente hablando, aparte de la parte mental. Y en términos de mi trabajo con los chavitos, cuando voy a las escuelas, suelo como hacer trabajo voluntario en las escuelas cercanas en las que puedo de repente. Y es muy notorio que en zonas incluso donde los recursos económicos podrían pensarse suficientes para que haya un ambiente cultural. O sea, la cantidad de niños que tienen problemas de visión que nadie ha detectado, la cantidad de niños que tienen problemas musculares, la cantidad de niños que me llegan al consultorio porque ya traen medicinas por oclusión intestinal a los 9 años, o sea, ¿qué le dieron de comer? O las chiquitas de escuelas privadas que están en exámenes y que tienen rash y que no sé qué, y entonces uno se pregunta porque, regresando a lo de infancia es destino, claramente un niño que sufre de desnutrición o que tuvo lombrices sus primeros 3 años, pues algo en su cuerpo va a recordar eso siempre, ¿no? Y el primer yo, dice Didier Ansieux, que se forma y es el yo piel. O sea, en nuestros primeros 1000 días de vida, hasta los 2 años, todos somos piel. Nos duele, nos sí, rozamos, vomitamos, piel adentro, piel afuera. Y esa piel nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte. Pero tenemos una cosa como de éxito y de arribismo y de crecimiento que pareciera que es como dejas de ser niño para convertirte en una cosa que, pues no, o sea, eres el mismo niño que se estira y es tu misma mente que se tiene que estirar y que tiene que flexibilizarse, no rigidizarse, pero pareciera que el otro día decidimos que adultecer es un proceso muy complicado.
estábamos hablando en un grupo de jóvenes, dice, ¿qué es eso de ser adulto? Pues no sé, adultecer, quién sabe qué será. Este, y entonces es jugar con estas cosas porque pues ahora todo es vendible y comprable y todos somos etiquetables y trastornables y nos pueden curar con una cosa y nos pueden dar, o sea, se ha convertido en una cosa pegajosa. O sea, como que vivimos en un mundo pegajoso de cosas que no nos hacen bien a los seres humanos. Sí, y como de profunda desconfianza en nuestra propia naturaleza. Sí. Y en el otro, que es lo peor, miedo al otro siempre. Mm, Porque entonces miedo al otro es el miedo a mí mismo también, ¿no? pues sí. Ahora, ¿cuál sería la diferencia de trabajar con una persona adulta? Puedo imaginar que a lo mejor es que con una persona adulta de todas formas tienes que trabajar con el niño o la niña de la persona adulta, pero ese niño o niña está congelado. Esa sería tal vez la dificultad. No es tan No, yo flexible. lo que están congelados son las defensas, porque el niño no se quedó allá adentro, ni está congelado. Cuando a mí me dicen trabaja tu niño interior, digo, ay, no, qué friki, yo no tengo niño adentro, por favor, que no me coma, ni niña, ni no. No, no traigo nadie Pero adentro. bueno, podríamos, No traigo un pero nadie. podemos hablar en términos de trauma. Sí, sí, pero o sea, pero sí es muy lindo porque en términos del trauma y porque también en términos, creo que ahí me moví un poco, pero creo que ha habido una banalización y una psicologización del medio en donde pareciera que de verdad todos sabemos cómo resolver el trauma o cómo atender nuestros propios procesos. Y creo que justo la complejidad, o sea, yo actualmente la verdad es que trabajar con niños, adultos, adolescentes, solo me ubico en, ok, tiene 15 años, testosterona, tiene 60, no trae estrógenos, o sea, trato de hacer como mi mapa biológico, pero en términos de pensamiento, lo que pasa con los adultos es que solemos, o sea, uno vive su proceso psicoevolutivo y vamos aprendiendo recursos y mecanismos para defendernos de lo que nos hace daño o de lo que nos duele adentro, en fin. Entonces, la construcción del sujeto ético y de una persona psíquica implica la construcción de ciertos mecanismos de defensa y de ciertos recursos y habilidades. Lo que se coagula no es ni el niño ni la persona, sino los mecanismos con los que actuamos. O sea, si el mecanismo Entonces, es infantil porque nació en la infancia, se te queda esa cosa infantil, o pero no puede es ser un que... mecanismo adulto aprendido en la infancia, que Ah, justo como es como un mecanismo que agarraste, pues ahí está, pero no es un mecanismo práctico. que Entonces, copiaste casi porque lo siempre, viste. ajá. Y puede ser que funcionara en tu medio ambiente. Por ejemplo, si uno lee La muerte en la familia de David Cooper, que es un antipsiquiatra de los 50, dice eso, o sea, tal vez hay una cosa bien rara que hace alguien que vive, no sé, alguien que sí tiene vista y que vive entre ciegos, puede tener muchas actitudes y defensas como si él también fuese ciego, porque eso es lo que se aprendería. Después iría a la escuela y descubriría que eso no es funcional y aprendería otras cosas. Casi siempre, ya en un adulto, lo que Freud dice es que lo que uno no resolvió lo va a estar repitiendo. ¿Y cómo se repite? En eso, en que vuelves a hacer lo mismo. Ay, doctora, ya me volví a enojar. Ay, Raquel, me vas a matar, volví a irme a la cama con no sé quién, no te voy a matar porque no estoy aquí para matarte, ni te voy a regañar. Vamos a pensar por qué no te puedes decir que no. O vamos a pensar por qué no te puedes regular cuando ya sabes que si vas a ese lugar, pues es mejor irte temprano. O si ya sabes que te falta un semestre, pues, o sea, pero entonces uno va viendo con los adultos tratar de entender cuáles de sus circunstancias, por ejemplo, es muy frecuente en gente que vive maltrato laboral, Mm. ya adultos, grandes, que les da mucha pena además reconocer que lo viven, decir, es que no puedo entender que mi jefa o mi jefa nada más se burla de mí y ya siento horrible, o que sientes horrible. Pues es que me acuerdo cuando mi papá se burlaba de mí, bueno, ok, entonces no es tu papá,
tienes 40 años, es tu jefe, tal vez sí se está burlando y lo puedes dejar pasar o se lo puedes decir, ahora hay una ley no, o sea, pero uno va como, porque claro, en el momento de la ansiedad, del ataque de pánico, de la angustia, de la crisis, pues uno solo se refugia en lo conocido, aunque no sea necesariamente lo mejor, digamos, ¿no? Y entonces es así, entonces, claro, estoy pensando, ahorita se me olvidó el nombre, Philippe Bouton. Philippe Bouton es un psicoanalista francés que justo dice que de alguna manera cuando el paciente está en el diván y uno está escuchando, pues estás escuchando al bebé, porque es el ser del balbuceo, dice Pascal Quignard. O sea, cuando uno regresa a momentos de desestructura o de estructuración infantil en un proceso psicoanalítico, pues está regresando al poema, a las tres frases, a una frase que le da sentido a todo para poderlo volver como a engarzar. Entonces, en ese sentido, siempre en un proceso profundo filosófico, diría yo, teatral o psicoanalítico, que creo que por ahí se entretejen, pues hay momentos en donde uno sí puede tocar esos recursos o esos momentos o esas sensaciones que fallaron, pero es también cuando se pueden reconstruir. Una de las cosas fascinantes del psicoanálisis es que sí se pueden generar otras formas de trabajo y no tiene que ser necesariamente psicoanálisis individual, años en un diván. Ok. Y por Por eso ejemplo, digo que puede ser teatral o poético y por ajá, eso en grupo, ¿no? O sea, José Luis González Chagoyán y Rosa Dorin y, o sea, la Asociación Psicoanalítica de Grupo que trabajaba en Centroamérica, o sea, ellos hacían psicoanálisis de grupo mamut, 800 en campamentos guerrilleros, y se lograba hacer trabajo grande, trabajo pequeño, yo trabajo grupo mamut, lo aprendí con ellos. Prefiero que sean grupos máximo de 100 en mi caso, porque ya más grandes, pero he trabajado con 1000 partidos y luego hacemos plenarias y cosas. Y es muy interesante porque ahí sí se juegan los arquetipos y el inconsciente colectivo de lo que hablabas muy al principio de la sesión, ¿no? De la plática, ¿no? De decir, bueno, ¿qué ha cambiado? Y ahí es muy interesante porque puedes ver en momentos muy prontos, en 2, 3 horas, una representación. Ahí se hace un poco de psicodrama, se hace sociodrama. Lo importante no es tanto la técnica, sino que quienes dirijan eso sí tengan un nivel de análisis personal que les permita como poder leer lo arquetípico y o sea, devolverle de algo a la gente. interpretación de de la acción que se está haciendo. Ajá. Y de contención y de también explicación de cómo esto que estamos viviendo entre todos es individual, pero no solamente, y cómo sí se puede procesar. Entonces es interesante porque yo creo que seguimos en una búsqueda, tanto en mi área, pues en la psicología, en la salud mental, pero general creo en el mundo, estamos en una búsqueda de qué es lo que nos enferma, porque en muchas de las enfermedades actuales llamadas autoinmunes o psicosomáticas, ni siquiera está muy claro qué se metió en dónde, por qué se replica una cosa, el cáncer, que actualmente pues es una enfermedad que no respeta edades, no respeta fronteras, no respeta nada. Y, o sea, ha muerto más gente por COVID en estos últimos años que digo, por cáncer que por COVID, ¿no? O sea, y entonces uno dice, bueno, ¿de qué nos estamos enfermando? De salud, de malestar cultural, de social, de contaminación, de alimentación, de todo junto. Sí, pues durante la pandemia tampoco se decía mucho cifras ni de cáncer, ni de suicidio, ni de otras causas de muerte. No se decía, pero ahí estaban. Estaban y Y están, ¿no? empeoraron también muchas enfermedades crónicas y mucha Ujú. gente sí murió de diabetes y de cosas crónicas porque dejaron de ir al doctor por miedo a tal. Entonces, y porque
Eso es interesante, ¿qué diría Foucault? Porque además yo creo que como nunca está mapeado lo epidemiológico en el mundo ahora, pero yo creo que ese es un arma de doble filo, porque Bueno, justo permite controlar. lo mental nunca se ha hablado en términos de pandemia, ¿no? ¿O sí? eh, Del 2009 a la fecha sí hay una modificación en los estudios epidemiológicos y sí se ha empezado a hablar de, o sea, después de la pandemia, pues sí se ha hablado de que el 90% de la población mundial tiene ansiedad. Exactamente. Entonces, hay cosas y sí hay espacios y lugares. Una de las áreas que a mí siempre me ha gustado mucho de la psicología y creo que viene por mi interés de lo social y de la salud es la parte epidemiológica, porque sí es importante ver los números para entender en qué zonas, qué se da, en dónde hay más ansiedad. Hay zonas, por ejemplo, las costas de México son lugares en donde hay más frecuencia de suicidios. Eso es una estadística que se sabe y que se tiene. Yucatán es uno de de nuestros estados, uno diría Yucatán tan tranqui, pues tan tranqui, pero es uno de los lugares con mayor índice de suicidio en jóvenes, por ejemplo. Y alguna vez unos médicos de allá me decían, lo que pasa es que entre los mayas, quien decide morirse de tristeza, pues la gente dice que está bien que se suicide porque tiene él, no me acuerdo ahorita cuál de los aluches se le mete y entonces, ¿no? Entonces es como es interesante porque lo epidemiológico, y eso fue algo que se introdujo en México en los 70, sobre todo en Morelos, se trabajó mucho, justo como la diferencia de la salud mental en las zonas urbanas, en las zonas rurales, eh, la migración, por ejemplo, es muy interesante la migración del Estado de México, que son los chicos de 15, 16 años que vienen a trabajar a la ciudad a la construcción y como ya tienen dinero, entonces ya después están en las bandas de calle, entonces ya compraron una guitarra, ¿no? Porque son fenómenos de migración y que en general cuando la gente resuelve su habitación, otro experimento también en Finlandia el año pasado, estaban en una zona y empezó a haber muchos indigentes, muchos jóvenes en la calle. Y entonces lo que hicieron fue abrir casas en donde te garantizan 3 meses de que tienes cama Mm. segura, no tienes que pagar renta, te dan internet, te dan comida y en 3 meses el 90% de los que han entrado ahí han encontrado trabajo o generaron proyectos por poder estar 3 meses en un lugar en donde no tenían que pensar que no tenían dinero, sino solo pensar qué hacer para vivir, ¿no? O sea, porque cuando uno muere de hambre, pues, ¿cómo? Mi madre y Lolita compartían esa clase que de repente decían, a ver, ¿quién va a poder escribir un poema si tienen hambre? Entonces nos sacaban al patio. A ver, y entonces decían, ¿quién desayunó? Decía la maestra. ¿Desayunaron? Con razón tienen cara de sueño y no ver en el volcán. A ver, vayan por un café. O Totalmente. sea, ¿cómo ves la maravilla si tu tripa te duele, si te van a matar, si va a venir alguien a casa que te va a violentar? Mm. Pues, y los niños y las niñas perciben todo. Y yo creo que nunca antes habían estado tan bombardeados, justo por lo que decías de las redes sociales. Los juegos de video son cada vez más sofisticados y son inmersivos, entonces son ellos buceando ahí en la red. Este, la excitación sexual está, por algún lugar tiene que salir algo, entonces o pegas o sea, el cuerpo no aguanta. La estimulación visual, los problemas de sueño. Yo nunca había visto tantos niños con insomnio. Una cosa era que tenías miedo de la bruja y una pesadilla y otra es que estabas todo el tiempo con la pantalla Claro, el cerebro hiperacelerado, ¿no? hiper. Mm. Entonces, pues todas esas cosas, a mí sí, cuando
Sí, creo que soy niñóloga, creo que esa sería mi definición, soy niñóloga. O sea, porque siempre que me consultan en una familia o algo, siempre primero veo quién es el más pequeño y quién está cargando con qué, porque a veces pues son silenciosos o bien portados y eso no quiere decir que no estén sufriendo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que sí hay mucho que hacer por las infancias, que estamos en buen momento porque creo que se ha aprendido mucho sobre el cerebro. O sea, actualmente sí sabemos muchas cosas que se pueden rehabilitar y que se pueden hacer sin necesidad de llegar a la medicación o a cosas drásticas, radicales, sobre todo en los primeros 15, 20 años de vida. En general, me parece que a los niños habría que evitar, en la medida de lo posible, medicarlos con cualquier cosa, salvo cuando sea realmente una necesidad, porque si no también generas generaciones acostumbradas a tomar una pastilla para el dolor de cabeza, para la calma, para concentrarme, para desconcentrarme. Sí, ¿no? Actividad recetada es una Y luego si barbaridad. se les presentan otras pastillas, pues ya es mucho más Pues fácil claro, porque tomárselas. entonces ya es muy fácil decir, me tomo esta, se me antojó aquella, y entonces ya es vivir con una corteza cerebral que distorsiona la realidad o que necesita algo para acomodarse en ella, ¿no? Ujú, Y eso es muy peligroso y lo ujú, fomentamos todo el tiempo. ujú. Raquel, para ir cerrando, te quiero pedir que, yo sé que ya vienes hablando de justamente de esto, pero más concretamente, ¿qué es reflexiones? O sea, ¿de dónde viene? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Y ya más que entre nosotras, más como presentándolo a quien nos escuche. Para presentar un poco. Ujú. Bueno, Reflexiones es una asociación civil que surgió hace 9 años y justamente nos dedicamos a promover la salud mental comunitaria desde la conciencia de que estos son procesos que abarcan a todas las generaciones, a todo el sistema. Entonces, hemos ido formando un equipo diverso que además también se modifica el propio equipo, porque algunos participan con nosotros un tiempo y luego ya se van a hacer una maestría, entonces ya no están aquí. Otros que vinieron cuando eran chavos ahora están terminando sus licenciaturas y se están incorporando. Entonces, es un espacio que yo dirijo actualmente, lo trabajo en espacios míos, es decir, en mi casa, o en espacios que nos presta la comunidad. Siempre implica trabajo grupal con la comunidad para detección de conflictos, para detección de necesidades y tenemos a lo largo de la semana actividades individuales cuando es necesario. Hay quienes están en procesos individuales conmigo o con otros colegas, pero siempre tenemos alguna actividad. Normalmente, actualmente trabajamos los viernes y los domingos en donde nos juntamos, llevamos lo que queremos, hemos hecho, casi siempre nos inventamos alguna tarea, acabamos de hacer piñatas, hace 3 meses hicimos un alebrije monumental y esos espacios de reflexiones, comunidad, no tienen un costo, sino que es cooperación voluntaria y nos planteamos tareas y transitan unos, a veces van otros, es un espacio bastante flexible y abierto, pero siempre tenemos alguna actividad creativa, siempre surgen temas interesantes y preguntas de psicología, entonces casi siempre termino dando un poco de clase. Leemos textos, tratamos de leer poesía, escribimos, y es un espacio abierto con lo que sería el método de grupo de reflexión o de grupo de elaboración simbólica. Siempre es un espacio en donde yo o alguien más lo coordina, pero no desde un lugar de poder, sino justo nada más como de escuchar y dirigir y recuperar la atención o no perdernos. Y como es un espacio flexible y abierto que no implica si no vienes, ya no tienes que venir o ya debes 3 sesiones, sino que vamos viniendo. Este es un espacio que yo ahora disfruto mucho, sobre todo en estos últimos 3 años, desde que empezamos con Domingos Reflexiones.
Pues porque casi cada domingo el grupo puede estar conformado un poco de manera distinta, pero siempre hay ejes muy claros que trabajamos. ¿Qué quieren decir los amores? ¿Qué quieren decir las violencias? Y dependiendo de la problemática que se traiga, pues con base en eso trabajamos. Y entre los padres de la comunidad y también parte del equipo, pues tenemos médicos, tenemos psicólogas, tenemos abogados. Entonces, pues siempre hay un momento en donde alguien nos da una asesoría no pedida o una asesoría solicitada, pero es como un espacio, sobre todo el de los viernes y los domingos, que son 2 horas los viernes y 2 los domingos en Santo Domingo, en Coyoacán, y ahorita estoy en Tlayacapan porque ya vamos a inaugurar reflexiones en Tlayacapan Ah, wow. un día a la semana, porque es justo espacios en donde pueden venir los papás, los chicos, se construye, se juega y se identifican necesidades. Y a partir de ahí, pues también canalizo cuando hace falta atención diferente, pues, ¿no? Pero es un espacio en donde tratamos justo de, pues, como demostrar el camino de que la salud se construye, tanto la mental como la física y que las condiciones complicadas pues nos ayudan a construir y que si tenemos espacios y reflexiones viene no de reflexión, por eso es red RED con mayúscula, porque lo que yo descubrí en el trabajo comunitario justo ahí en 2009, 2010, 2012, que cuando hay una ruptura en la lógica de la vida de alguien, llegas a un punto de inflexión, es decir, donde ya no hay para dónde hacerse. Esto tiene que ver con los metales. Y entonces, Perdón, ¿con qué? en Es que el se momento de la, tiene que ver con o qué. sea, el momento de ruptura del yo o del metal. Entonces, Ah, cuando el yo se rompe, la única manera de que avance es que haya una red que lo sostenga. mm. Y entonces por eso es red flexiones, porque es cuando hay una flexión de ruptura, se me está desconectando, déjame irme a conectar. Listo. Cuando hay una ruptura psíquica por un duelo, por una pérdida, por una muerte, por lo que sea, puedes ir a psicología, pero si no tienes una red que te sostenga, de nada sirve. Incluso uno como terapeuta necesita tener una red que sostenga al paciente porque no lo puedes adoptar toda la semana. Tienes que saber quién va a contener el proceso. Entonces, por eso lo de reflexiones tiene que ver con eso. Y actualmente lo llamamos más Reflexiones Comunidad, porque aunque sí es una asociación civil, nunca he tenido el tiempo para meter un proyecto ni pedir un peso. Y cada vez que lo pienso, pienso que voy a perder mi tiempo en pedir el peso y entonces justo hemos ido construyendo, y eso ha sido para mí una sorpresa en estos 3 años, una especie como de colectivo, en donde se va gestionando el que sí se pueda compartir y se pueda resolver y hay quienes pueden pagar más para que vayan los que no tienen, hay quienes le cooperan al amigo con el pasaje y poco a poco, y hay quienes llevan café de su casa y eso es lo que cooperan, pero con base en eso siempre tenemos el momento para reunirnos y hemos ido encontrando eso y se ha gestionado un proceso muy interesante que justo en el 2025 esperamos publicar un poco de qué estamos haciendo, porque lo estamos sistematizando. Ah, pues buenísimo, me tienes que pasar el dato cuando esté listo. Esto Claro que sí. desmitifica el prejuicio este de que el psicoanálisis es una cosa burguesa que nada más los que tienen dinero, ¿no? No, hay psicoanálisis revolucionario, marxista y comunista Muy y bien. feminista. Raquel, te felicito y te agradezco mucho tu tiempo. Voy a estar atenta a tu trabajo. Te agradezco mucho y nos seguiremos viendo. Te invitaremos a una reunión de reflexiones para que la veas Claro que sí. sucediendo en tiempo real. Muchas gracias. Te mando un Muchas abrazo. gracias a ti. Claro que Bonita sí. noche. Igualmente.